Buenos días, hermanos benditos, precioso Dios, tengan una maravillosa mañana, una maravillosa tarde y una maravillosa noche también. Los saludo a cada uno de ustedes en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y esperando realmente que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición, un tiempo donde podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios y seguir teniendo la sabiduría necesaria para enfrentar los días en los cuales estamos viviendo. Así que bienvenido donde sea que usted esté, donde sea que usted esté conectado con nosotros. Bienvenido a este tiempo especial y bienvenido a la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para poder dirigirnos al Señor y pedir siempre la sabiduría de nuestro Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Padre. Gracias por la palabra de gracia. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias, Señor, porque siempre aprendemos de ti, Señor. Gracias por todas las cosas buenas, por todas las cosas preciosas que tú haces y harás con nosotros. Padre, te damos el honor y la gloria, te damos toda la alabanza, adoración, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, gracias por dirigirnos, gracias por abrir nuestro entendimiento, bendito Dios. Te agradecemos, Padre, tu bondad. Gracias, maravilloso Rey, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenido a este tiempo, hermano precioso. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a descubrir los secretos de nuestro Padre que están ahí en las Escrituras para poder entender los tiempos finales, los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así que vamos a entrar como iglesia a tiempos sobrenaturales, vamos a entrar a los... Muy bien, bienvenido hermano a este tiempo nuevamente y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, a seguir escudriñando las Escrituras para ir situándonos en el tiempo profético futuro, aquellas cosas que van a suceder en estos días en los cuales nosotros estamos viviendo. Somos la generación final, somos la generación de los últimos tiempos y hay una expectativa del cielo sobre nosotros. Dios quiere que nosotros nos preparemos, Dios quiere que tengamos la sabiduría y hay que sacarle todo lo que podamos a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para poder caminar en estos días y entender lo que se demanda de nosotros y las cosas también que van a suceder en la tierra para no ser engañados. Jesús dijo que hasta los escogidos podrían ser engañados. Es la razón por la cual tenemos que estar alerta y saber lo que vendrá. Es mejor que usted sepa las cosas que van a suceder, las cosas que vendrán, para que pueda estar preparado, que como es el deseo y voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hemos estado hablando acerca de los asombrosos días de Noé y lo que vendrá en el futuro. Recuerde que van a suceder las mismas cosas que sucedieron antes, van a comenzar a suceder. Así que ya tenemos que tener las cosas en nuestra mente, en nuestro entendimiento, ya las cosas claras. Dios quiere que tengamos las cosas claras acerca del futuro, de lo que Satanás es capaz de hacer, del gran engaño que se viene sobre la tierra, pero también de lo que Dios es capaz de hacer con su poder y también cómo las cosas, la tecnología está tan mezclada con las cosas espirituales. Así que vamos a ir entrando en la palabra de Dios y ver esto. Hemos estado hablando acerca de la más grande revuelta cósmica que fue llevada a cabo contra el Creador por Satanás para probar quién sería Dios. En esta revuelta hubo rebelión, manipulación y control. Todos son parte de un mismo espíritu satánico. En Isaías 14, la palabra de Dios nos clarifica nuestro pensamiento acerca de estas cosas que Satanás tuvo en su mente, de estos pensamientos que se generaron en la mente de Satanás previo a la rebelión y que fueron dirigidos, conforme vemos en la palabra de Dios, a su propia exaltación. Isaías 14 nos da una gran información. Los primeros versículos se dirigen al rey de Babilonia, un rey ambicioso, un rey despiadado, un rey cruel que hizo muchas cosas con el propósito de obtener las ganancias y exaltarse en el poder, en sus conquistas. Pero a partir del versículo 9, el tema cambia de este rey físico y se dirige al rey espiritual, a ese rey
poderoso, a este ente espiritual o a este príncipe, como es llamado en la Biblia, que estaba controlando este gobierno. Entonces, este ser espiritual no solo controlaba el gobierno, también lo controlaba a él. Y así sucede en muchos lugares de la tierra. Sobre un reino físico hay un reino espiritual que busca controlar. Es la razón por la cual Dios nos pide a nosotros, o nos manda que oremos por nuestras autoridades. Muy bien, Isaías 14 dice ahí: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estos eran los pensamientos que consumían el corazón de Satanás. La parte interna de él. Él decía: subiré al cielo. Él ya tenía un acceso al cielo, pero pensaba subir de una forma diferente. Básicamente sus pensamientos apuntaban a su propia exaltación por encima de todos los ángeles de Dios. O sea, ser semejante a Dios era su sueño, levantar su trono y sentarse en el monte del testimonio, como dice la Escritura. El monte del testimonio es la asamblea más alta en el sistema administrativo del reino de los cielos. En su cima está el trono del Altísimo. Es el lugar de deliberación divina, es el lugar donde la deidad se reúne. Ahora, para Satanás era mejor trabajar por el sueño que él tenía que seguir sirviendo a Dios. Ahora, el trono también significaba que era un santuario, ¿verdad? Donde Dios también es adorado. Así que si Satanás tomaba el trono, podría también tener la adoración. Todo ello lo haría, según él, según sus pensamientos, como Dios. Ahora, Satanás fue cegado por su propia orgullo al mirarse a sí mismo, al mirar su esplendor, en lugar de mirar a quien le había dado todo lo que él ya tenía. La raíz del orgullo nace en la propia exaltación, en mirarse a sí mismo y no mirar de dónde procede aquello que la persona recibió. En lugar de tener un corazón agradecido por lo que tienen, muchas personas permiten que el orgullo comience a levantarlos o a exaltarlos por encima de los demás, y eso es lo que ocurrió con Satanás. Ahora, Satanás no podía ser Dios internamente, ¿verdad? Porque su naturaleza no era como la de Dios. O sea, no tenía la naturaleza de Dios. Como dice un dicho: la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Así que él decidió que podría ser Dios externamente. ¿Cómo lo hizo? Uno, hablando como Dios. Por la Biblia dice en este versículo que leímos: tú que decías. Es decir, él utilizó las palabras de la misma manera como había visto a Dios hacerlas para crear el universo. O sea, sin haber entendido que el respaldo a las palabras provenía del Espíritu de Dios, que era sencillamente de la propia deidad, el respaldo. Ahora, Satanás pensaba que si usaba sus palabras, podría derribar a Dios. La Biblia dice que él decía, es decir, él comenzó a decir eso continuamente. Pero Satanás, como hemos visto, no podía o no tenía el derecho de usar sus palabras, porque sencillamente él no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Él no tiene la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, él no puede usar sus palabras. Ahora, esto es importante que entendamos para nosotros. Una de las avenidas que Satanás usa para destruir nuestra vida son nuestras palabras. Él no puede crear palabras para dañarte. Él puede amenazarte, él puede decir cosas, pero no puede hacer realidad eso a menos que nosotros lo permitamos. Por eso es que él puede tomar nuestras palabras llenas de temor, preocupación y muchas cosas para causar aquello que nosotros no queremos. En otras palabras, él va a azuzar tu vida para que tú hables palabras negativas. Entonces él tomará esas palabras para dañarte, las usará en tu contra. Ahora, la segunda forma que él trató de ser Dios es recibiendo los actos que le correspondían a Dios. Esto es la adoración. Así que el primero que intentó traer abajo el orden establecido y poner un nuevo orden cósmico, un nuevo orden en el universo, fue Satanás.
el mundo no debe asombrarse cuando dentro de un nuevo orden mundial aquí en la tierra, Satanás exija adoración y la religión nueva que se instaure sea la religión satánica. Entonces, después de eso, después digamos así, de ver estas partes de la rebelión satánica, vino un juicio devastador sobre la tierra, ¿verdad? Ya vimos eso, las condiciones caóticas en las cuales devino la tierra, obligó a que las primeras razas de la primera civilización no humana emigrasen a otros lares. Ahora, y hasta aquí nosotros podemos evaluar las consecuencias, ¿verdad? De lo que ocurrió aquí en todo esto. O sea, ¿qué sucedieron con los ángeles? Hubo una división de las huestes angelicales en dos bandos. Aquí no hay una Suiza, no hay treguas en esta guerra. La guerra ha continuado calladamente, ocultamente, pero la batalla se sigue dando, no ha terminado la guerra. Ahora, según Apocalipsis 12:4, la Biblia habla que 1/3 de los ángeles se le unieron y 2/3 leales se quedaron junto a Dios. Si consideramos la generosidad de Dios como creador, debe haber sido una cantidad extraordinariamente grande de ángeles rebeldes. Esta batalla se llevó a cabo, esta batalla de esta rebelión, este intento de tomar al trono, fue una batalla adimensional, quiere decir que se llevó a cabo en dos dimensiones, ¿verdad? Fue llevada a cabo en el universo espiritual, pero también afectó el mundo y el espacio material, porque este espacio material involucraba también seres físicos, seres materiales, como ya hemos visto. Ahora, esta batalla también debe haber sido una batalla dura y terrible. Aunque no haya habido muertos en el sentido clásico de la palabra, considerando que estos eran seres espirituales, por lo tanto no tienen una naturaleza mortal, no mueren. Entonces, y debido a la fortaleza y la tecnología también que fue usada o que tienen los que dirigieron esto, que son los ángeles caídos. Entonces debe haber sido algo colosal, ¿verdad? Algo colosal, porque las huellas todavía están en el universo. Entonces Lucifer y sus ángeles ya están en dos bandos diferentes, serían expuestos en la palabra de Dios y conocidos como ángeles caídos. Esto a partir de lo que Jesús dijo en Lucas 10:18, he aquí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, ellos cayeron de sus posiciones, fueron relegados de sus funciones, pero o sea, ya no pertenecerían más al cielo, ya no pertenecerían más a este lugar, pero no perdieron su poder. Eso es importante que entendamos. No fueron despojados de su poder, serán despojados de todo eso cuando llegue el tiempo futuro y van a ser echados al lago de fuego. Pero ellos no fueron despojados de su poder, no. Jesús, cuando vino aquí a la tierra y se hizo hombre, la Biblia dice que él puso a un lado, se despojó de sus atributos divinos. Entonces Jesús pudo orar, como le dijo cuando estaba en el huerto, ¿crees que a uno de sus discípulos, crees que no puedo orar a mi Padre y que él no me mandaría una legión de ángeles? Él podría haber usado sus prerrogativas como Dios, pero no lo hizo, ¿verdad? Entonces los ángeles todavía mantienen el poder inicial que Dios les dio y las capacidades espirituales. Entonces son criaturas poderosas, pero no tienen autoridad como la tiene el hombre que nos ha dado, el hombre redimido, la nueva criatura que somos nosotros. Ahora, en Marcos 8:38 Jesús dijo, y está hablando ahora del otro grupo, los ángeles que son que se quedaron con Dios, son llamados ángeles escogidos o santos ángeles, como lo dice la palabra de Dios. Cualquiera de estas dos cosas está hablando de los ángeles que permanecieron al lado de nuestro Dios. Y le decía en Marcos 8:38, dice la Escritura, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, dos grupos, ¿verdad? Los santos ángeles o ángeles escogidos, y también los ángeles caídos, ya que es la forma común para denominar a este grupo rebelde, a este grupo que se levantó, que se sublevó en contra de nuestro Dios. Ahora,
La pregunta quizás que nosotros tenemos que hurgar un poco y que va a llevarnos al punto principal de esta mañana es el qué cosa pudo haber ofrecido Satanás a los ángeles para que eran criaturas inteligentes que no tuvieran. ¿Qué les ofreció que no tuvieran para convencerlos de unírsele a él, puesto que él quería y no pensaba llevar a nadie más a sentarse en el trono? Él quería exaltarse a sí mismo como cabeza de un paraíso que no había ni siquiera creado. Hablo del paraíso celestial. Entonces, el qué es un misterio, ¿verdad? ¿Qué cosa pudo haber ofrecido? Es un misterio. Tenemos que jugar un poco en la palabra de Dios. Quizás le ofrecieron una suerte de privilegios, ¿verdad? Pero ¿de qué clase? ¿De qué clase? Ahora, el decirles, miren, si Satanás les hubiera dicho que él se quería sentar en el trono y que le adorarían a él en lugar de Dios, no se ve como una buena oferta, ¿verdad? No es algo que sea muy atrayente para ellos. Ahora, deduciendo un poco, digamos así, hoy tampoco Satanás está tomando una adoración forzada de los ángeles, ¿verdad? No hemos escuchado, ni en la Biblia, ni hemos leído algo, ni ningún testimonio que él reciba la adoración de los ángeles o que los fuerce a tener, a que le adoren, ¿verdad? Porque ya sabemos que todo eso fue parte del engaño de Satanás, pero ya ellos saben, se han dado cuenta de eso. Él está recibiendo, tomando la adoración de los seres humanos, pero él tuvo que haberles calentado originalmente las orejas, ¿verdad? Y haberles se les calentado muy bien. Él tuvo que haberles vendido muy bien nuevamente la idea, ¿verdad?, de la rebelión, y haber utilizado una razón muy fuerte. Recuerden que ellos eran criaturas inteligentes, no son tontos. Entonces ellos fueron criaturas inteligentes. Dios no ha privado a ninguna criatura de razón. Y esa es la razón por la cual Dios demanda y va a exigir una respuesta y va a llamar a comparecer a cada una de las criaturas. Es por causa de que Dios las ha hecho inteligentes, les ha dado raciocinio, les ha dado la habilidad de que puedan pensar. Ahora, pero hubo algo, obviamente, que causó todo esto. Ahora, si Satanás hubiera caído solo, sin arrastrar a ningún ángel en su caída, eso habría hecho de su rebelión un platillo demasiado fuerte, demasiado duro de digerir, porque él se había quedado solo como náufrago en alta mar. Pero al llevarse consigo a tantos ángeles, en cierta forma logró sus intenciones de gobernar, ¿verdad? Aunque no de la forma en la cual él hubiese querido. Esta actitud de él se retrata en la frase: es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Entonces, para arrastrar tanta enormidad de ángeles, debe haber tenido fuertes razones, argumentos válidos en sus mentes. Él debe haberlos llevado muy bien en esta obra. De lo que él hizo, algo debió encender las alarmas en sus mentes. Ahora, recuerde que Satanás tenía un trono, ¿verdad? Tenía un reino en la tierra, donde habrían, como hemos visto algunos videos, razas humanoides, ¿verdad? Pero se suponía que Satanás, como alguien encargado, porque no era dueño de todo, él no era dueño de nada, mejor dicho, entonces Satanás debería llevar los saludos de paz del cielo a esta creación. Y ellos también, y él también llevar la gratitud de estos pueblos, de estos grupos al cielo. Entonces debió ser así. Y al comienzo todo era perfecto porque él era perfecto en todo lo que hacía, hasta que, como dice la palabra, en su corazón fue hallada maldad. No precisa la escritura de qué cosa se llevó o en qué consistió o dónde empezó su maldad, pero la Biblia dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esto alude un poquito es una palabra que alude un poco no solo a un comercio, sino a un ir y venir trayendo cosas, digamos así, no solo hablo de cosas, sino de palabras. Entonces, un día todo cambió en su corazón. Pero ¿cuál es la raíz? Y puede estar en este asunto, pues, que nos dice la escritura de Dios. En Tito 1:2 dice la escritura: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. Miren, la Biblia no solamente nos dice a nosotros que Dios ha existido por siempre, y es una pregunta inquietante para saber qué hizo Dios o cómo comenzó todo, qué hacía Dios. Es difícil entender eso porque Dios habita la eternidad y Dios es un Dios sencillamente que ha existido siempre. Ahora, pero la Biblia no solamente nos habla acerca de la existencia eterna de Dios, sino que también que Él hizo grandes planes antes del principio de los siglos, antes de que hubiese tiempo. Él hizo planes con respecto a la humanidad, con respecto a nosotros, con respecto a ti, con respecto a mí. Ahora, es difícil comprender el concepto, ¿verdad? Antes de que el tiempo existiese. Dice la Biblia, antes del principio de los siglos. Entonces es difícil entender eso, y más aún lo que ocurrió o ocurría. No obstante, las Escrituras revela que Dios diseñó, noten ahí, Dios diseñó a la humanidad, a nosotros, en un increíble propósito y plan antes de que hubiera tiempo. Entonces Dios prometió, dice la Escritura, la vida eterna, la cual es Cristo. Dios prometió la vida eterna antes de que el hombre hubiera nacido, antes de que nosotros hubiéramos caído. Entonces quiere decir que Dios ya nos tenía en cuenta. Dios le dijo una vez a Job, ¿dónde estabas tú? Él no estaba físicamente, pero estaba ya en el corazón de Dios. Entonces recuerde ahora el asunto que Satanás era alguien muy cercano a Dios, muy íntimo, ¿verdad? Pero lo traicionó y él se convirtió en el primer Judas. Entonces Dios debe haber, digamos así, anunciado, puesto de acuerdo, hablo de la deidad, puesto de acuerdo acerca de la llegada de este ser. Recuerde que el Monte Santo, donde Dios dice que Él estaba y Él se paseaba en medio de las piedras de fuego, entonces está diciendo de que Satanás tenía acceso. Dios le había dado mucha confianza a Satanás. Él tenía mucha confianza, no la apreció, pero él era alguien muy íntimo, ¿verdad? Un ángel muy especial por las cosas que él hacía para Dios. Era alguien muy especial, alguien muy valorado. Entonces, si Dios no lo anunció, entonces Dios debe habérselo dicho. Es más probable que Dios lo haya anunciado y que todos hayan recibido esta noticia con júbilo acerca de la llegada de un nuevo ser que Dios crearía. Así que es muy probable que la respuesta a la interrogante sobre qué argumento fuerte usó Satanás para cambiar la alegría inicial en un odio, recelo, envidia. Entonces puede que ahí radique, ¿verdad? Digamos así, esto que se fue despertado en los ángeles, por el recelo, por la envidia de este ser que en todos aspectos y a todas luces sería totalmente superior a ellos, porque sería de la familia de Dios y les serviría. Entonces imagine usted cuando Dios anunció esto en el cielo, que Dios anunció que un día crearía o digamos así, a un ser que sería como ellos, a un ser que sería muy especial. Obviamente el resto del plan no fue anunciado, ¿verdad? La Biblia habla también del Cordero de Dios que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces es probable que esto no fue anunciado, pero la primera parte del plan, la creación de este ser, haya sido anunciado. Entonces, viendo esto, digamos así, podemos nosotros darnos cuenta de la probabilidad de que Satanás haya movido a los demás ángeles recurriendo a la envidia e incitándoles un temor de que eventualmente pudieran ser desplazados por esta creación nueva que iba a tener facultades y capacidades que los demás ángeles existentes, incluyendo el mismo Satanás, no tenían. Esto podría haber sido un argumento central para unirlos en la rebelión abierta con el fin de garantizarse a sí mismos una posición permanente de superioridad. Entonces, obviamente, este era su argumento perfecto para Satanás, su razón válida, porque él, en el fondo, él ya creía que merecía algo más de lo que había recibido de parte de Dios. Entonces, esto fue solo su excusa, su argumento para los demás ángeles, porque él ya se creía superior a todos y no iba a permitir a nadie por encima de él, ni siquiera a Dios, ni siquiera una nueva creación. No lo quería Dios, menos a una nueva creación. Entonces,
con Satanás como líder, naturalmente, digamos así, de haber utilizado un argumento así o cualquier otro similar. Entonces ya desde antes de su caída, Satanás estaba haciendo uso de esa astucia proverbial con la cual él es caracterizado hoy en día. Él hará cualquier cosa para lograr sus objetivos. O sea, de uno u otro modo, los primeros en ser tentados por Satanás no fueron los primeros padres, Adán y Eva, sino que fueron los mismos ángeles del cielo, de los cuales él terminó llevándose, como vimos en la escritura, la tercera parte de ellos consigo. Ahora, cuando ya todo estaba preparado, digamos así, el tiempo había comenzado a correr ya después de esta rebelión y Dios trae a existencia una criatura jamás vista o creada, que es el hombre. Hermano, y aquí nosotros tenemos que ponernos allí, nosotros tenemos que situarnos en ese lugar, situarnos en el corazón de Dios, porque estuvimos siempre en el corazón de Dios. La Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Es decir, ya Dios había determinado la forma, la manera de poder regresar nuevamente a Él, y era a través de nuestro Señor Jesucristo después de la caída. Entonces el ser humano es alguien valioso y es alguien que usted debe entender muy bien. El hombre no fue una ocurrencia de Dios de último momento, no fue, fue un plan concebido desde antes de la fundación del mundo. Fue parte del sueño de Dios de ser realidad, de tener una familia. Esto fue algo que fue anunciado por Dios con alegría, con gozo, que se hizo realidad. Imagínense que de esta noticia que corrió como reguero de pólvora o reguero de pólvora en el cielo. Entonces imagínense los ángeles hablando cómo sería este ser tan especial, tan anhelado por Dios mismo. La Biblia dice en Génesis 1:26, recuerde, ya llegó el tiempo, y Satanás andaba por ahí y nadie había olvidado de lo que él lo que había hecho. Entonces en Génesis 1:26 Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer una comparación con las razones del odio de Satanás contra la humanidad, porque aquí ya entramos todos como descendencia de Adán. La Biblia dice: de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Noten, la sangre que corre por nosotros es sangre humana, es la sangre de Adán. Entonces la Biblia dice: de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces ahora Satanás quería ser como Dios. Y Dios en este versículo dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, le hizo como Dios. El Salmo 5:8 dice: tan solo una sombra menor que Dios. La Reina Valera dice: le hiciste poco menor que los ángeles. En el original dice: solo una sombra menor que Elohim, y Elohim es Dios. Ahora, la segunda cosa, Satanás estaba cerca de la deidad, ¿verdad? Él gozaba de la aprobación, del compañerismo, amistad del cielo. La caída de Satanás no tomó a Dios por sorpresa, pero fue una endecha, algo que dolió en el corazón de Dios. La endecha es un cántico fúnebre. Dios dice: levanta endecha. Entonces está diciendo que haga una canción triste, una canción fúnebre. Quiere decir que a Dios no le plació la caída de Satanás. Pero recuerde, Dios ha dado a todo ser pensante libre albedrío, la capacidad de escoger, y Satanás escogió. Ahora, Ezequiel 28:14 dice la escritura: tú, querubín grande, protector, noten, porque él guardaba el trono, yo te puse en el santo monte de Dios. Está hablando nuevamente del monte del testimonio, el lugar de reunión, ¿verdad? El lugar de la asamblea de los dioses. Estoy hablando de manera figurada, refiriendo a este solo Dios que tenemos: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la deidad reunida. Entonces dice allí: te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Ya Dios está diciendo: tú estabas allí. Ya ese era el lugar máximo
al cual Dios había determinado para su vida. Él estaba allí cumpliendo el propósito de Dios. Y Dios dice, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Él era un querubín privilegiado. Él tenía acceso a todo lugar del cielo. Estaba delante de Dios porque Él se encargaba de la adoración en el cielo. Él era el protector. Él guardaba el trono. Entonces Dios lo puso allí, con acceso y privilegiado y honrado. Podía tener todo y gozar de una gran amistad con Dios, pero no podía tener intimidad. En realidad, Dios ha llamado a cada una de esas criaturas a tener una amistad con el Creador, a estar en buenas relaciones con Él, pero solo al hombre, no solamente el hombre puede tener amistad con Dios, el hombre puede tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo imagen y semejanza, lo hizo para que sea su familia, lo hizo para que esté con Él, dice la Escritura. Ese fue su propósito, para que gozaran de una comunión, amistad muy íntima con Él. Entonces Satanás también anhelaba el trono, ¿verdad? Él quería sentarse por encima de todo en el universo. Entonces, y Dios, ¿qué hizo Dios? Dios puso en primer lugar al primer hombre, Dios lo puso como Señor de la tierra, ¿verdad? Dios le estaba poniendo sobre el trono de la tierra. No había un trono físico, pero Él era el Señor de la tierra. Pero ahora, Él, sabemos la historia, Él perdió esa autoridad. Pero ahora en Cristo Jesús, Dios nos ha puesto a nosotros sobre el trono del universo, ¿verdad? Eso tenemos que entenderlo. No solamente es la autoridad en la tierra, Dios nos ha llevado a sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces estamos sentados sobre aquello que Él codició. Dios nos sentó juntamente con Él, nos permite reinar con Él y nos permite ser partícipes de su obra aquí en la tierra. Ahora, otro punto es que Satanás, siendo un ángel ardiente, porque él era un ángel de fuego, los ángeles que están cerca de Dios son ángeles de fuego, ellos tienen muchísima luz, fuego. Él llevaba la gloria de Dios externamente mientras Él estuviese en sus funciones, mientras desempeñase o hiciese aquello que Dios o para lo cual había sido ordenado por Dios. Pero al rebelarse contra Dios fue destituido. Entonces la gloria que se fue de Él. Ahora la Biblia dice que Él engaña, transformándose en un ángel de luz. No es ya un ángel de luz, pero Él sigue engañando, se transforma. Entonces se transforma en un ángel de luz, se disfraza. No es lo real, ya no es un ángel de luz. Pero la Biblia dice de nosotros que Dios nos coronó de gloria. El hombre fue desvestido de la gloria de Dios cuando pecó y Dios lo rodeó de su gloria. Entonces el hombre no estaba vestido físicamente, pero había un resplandor que lo cubría, que era real. Entonces una gloria lo envolvía, una gloria cubría su cuerpo. Entonces esa gloria lo cubría, lo abrigaba, lo protegía. Ahí estaba el resplandor glorioso, era sustancia real, como hemos visto de las cosas espirituales, que aunque estaban físicamente, había algo que cubría su desnudez. Esta gloria se fue. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios puso su gloria en nosotros. Dios ha derramado su gloria en nosotros. Ahora hemos sido glorificados en Cristo Jesús. Esa gloria está escondida del ojo natural, pero es real en el ámbito espiritual. Como vimos el día miércoles, hay una luz en nosotros. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ha resplandecido en nuestro corazón. Entonces el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, ahora está en nosotros y también está sobre nosotros. Entonces la manera en que Satanás se da cuenta y él sabe si alguien es o no un hijo de Dios es porque él ve la luz. Entonces somos hijos de la luz. Entonces los ángeles vieron con asombro cuando Dios mismo bajó a esta tierra y juntó barro y con sus manos moldeaba a esta criatura con ternura y con amor. Imagínense, a través de todo el tiempo el hombre fue algo anhelado por Dios. Dios ama al ser humano, Dios ama al hombre como no tenemos idea realmente, como no podemos entender, como dice la palabra, la anchura, profundidad, altura, conocer el amor de Cristo, el amor de Dios
Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Dios nos hizo con amor, nos moldeó con amor, puso cosas en nosotros con amor, nos creó para Él, no creó al hombre para la destrucción, no creó al hombre para el averno, para el infierno, para el Hades o el Seol. Él no lo creó al hombre para la destrucción, Él creó al hombre para Él. Entonces imagínense cuando Dios moldeó al hombre con sus propias manos y luego se acercó al rostro inerte del hombre y sopló en sus palabras el aliento de vida de su propio ser. El hombre se incorporó y ahí estaba él sonriente de pie ante Dios, mirando a su Creador, con las palabras de Dios todavía resonando en sus oídos, con la bendición de Dios, con las palabras declarando que él tenía autoridad. La Biblia dice que él fue coronado de gloria. Imagínense la gloria coronándolo a él. La Biblia dice que la gloria coronó al hombre y Dios le dio autoridad. Imaginen ahí esta criatura honrada, esta criatura que era como Dios, con autoridad, conversando amigablemente con Dios, su creador, envuelto totalmente en la presencia de nuestro Dios. Todo lo que Satanás anheló y desechó, Dios se lo dio al hombre libremente. Hermanos, nosotros somos esas criaturas que escogidas por medio de Cristo Jesús. Somos criaturas amadas por Dios. Somos familia de Dios. No es un título, somos familia de Dios. El cielo es un lugar preparado para nosotros. Entonces después conocemos nosotros la historia, ¿verdad? Ocurre el capítulo más doloroso en la historia del hombre, que es su caída y su separación de Dios. Todo en el hombre se perdió, todo en el hombre se vino abajo, la maldición y la muerte entraron a la tierra, afectó su espíritu, su mente se llenó de tinieblas, su cuerpo se volvió mortal y la gloria que cubría se levantó y se fue la comunión, la comunicación con Dios fue interrumpida y el compañerismo con Dios se rompió, se cortó, el pecado hizo división. Después de la caída del ser humano y después de que Dios decretase su fin al reino de Satanás, este reino se organizó, ¿verdad? Como hemos visto en las escrituras, Satanás tiene ya un reino organizado. Jesús habló acerca del reino de las tinieblas, pero hay una criatura en medio de todo esto, una criatura que está ahí y que podría, digamos así, si esta criatura no hubiese sido redimida, entonces se hubiese perpetuado la autoridad de Satanás sobre la tierra como el Dios de este mundo, y el hombre irremediablemente hubiese terminado perdido al morir simplemente en el lugar de perdición. Hermano, no hay una criatura más valiosa y más preciosa para Dios que tú, el ser humano. No hay una criatura más poderosa que el ser humano redimido, que el ser humano hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres valioso, tú tienes un potencial dentro de ti que tal vez no estés usando. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender, y en primer lugar, Dios quiere restaurar nuestro valor. Dios quiere que sepamos que somos amados. Dios quiere que sepas tú que te ama con un amor tan grande. Dios quiere que tú sepas todo lo que Jesús ha hecho por ti. Tienes que prepararte, tienes que saber lo que eres en Cristo Jesús, lo que tienes y puedes hacer. Cuando tú sepas quién eres, quién tú eres, lo que eres capaz de hacer y lo que tienes, entonces tú sabrás entonces lo que Satanás es en realidad, y eres un mentiroso, y todo lo que Satanás ha ido trayendo a la mente de las personas es solo mentira. Entonces el hombre está ahí como la criatura imponente, llena de autoridad, como la criatura a la cual Dios le está confiriendo la tierra, dándole la tierra como posesión, y él tomando autoridad sobre la tierra. Y aquí en esta historia del hombre puesto ahí sobre la tierra se comienza a desenvolver el capítulo que vamos a ver después acerca de qué cosas devinieron estos días y por qué son importantes los días, ¿verdad? Ya sabemos que el hombre está puesto en medio de toda esta guerra cósmica, de toda esta batalla. Todo se centra en las almas de los seres humanos, porque Satanás ya fue juzgado, ya está condenado, y él quiere hacer partícipe a la humanidad, al hombre. Quiere hacerle partícipe también de este lago de fuego que ha sido preparado para él. Entonces hay que saber qué cosas sucedieron ahí para entender el futuro, para entender lo que pasó y qué cosas van a venir sobre la tierra, qué cosas experimentará la humanidad
que decida no tomar parte en el reino de Dios y no tome a Jesucristo como el Señor de su vida. Hermanos, vamos a detenernos ahí. Quiero que nosotros podamos ver un video donde estas cosas que hemos hablado van a quedar reforzadas en su corazón. Y después vamos a entrar nuevamente en cosas, digamos así, otra vez el mundo sobrenatural que se llevó a cabo en los días del Génesis. Así que sea bendecido, disfrute este video, póngalo en su corazón y comparta la palabra de nuestro Dios. El tiempo está cerca. Muchísimas bendiciones, que el Señor bendiga, ayude conforme a lo que Él ha establecido en Cristo Jesús. Mírese como Él es. Porque así como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Entonces mírese como Él es, comience a reinar, sepa que ha sido en Cristo restaurado nuevamente a su posición, más que la posición original. Estamos en una posición en la cual ya no podemos caer. Así que usted es bienvenido a esa familia de Dios, y si no tiene a Jesús, téngalo en su corazón, recíbalo por la fe y Él vivirá en usted. Muchas bendiciones, hermanos benditos, y disfruten de este video. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.